Hola, con este material adicional vamos a recordar cómo se elabora una distribución de frecuencias y vamos a aprender a hacerlo con Excel. En primer lugar, una distribución de frecuencias la podemos definir como un método que nos ayuda a organizar y clasificar un conjunto grande de datos. Esto en teoría nos facilita el resumen y la comprensión de su comportamiento general. Cuando se habla de un conjunto grande de datos, quiere decir más de 20, en donde funciona muy bien hacer esta técnica estadística para tratar de comprender el comportamiento general de los datos. Otra cosa que tenemos que tener presente, pues son los elementos que contiene una distribución de frecuencias. Sabemos que por un lado tenemos los intervalos o clases, que también se llaman, y por otro lado tenemos las frecuencias. Las frecuencias es lo que se refiere al conteo de individuos o de eventos que caen dentro de cada intervalo. Ahora bien, los intervalos tienen varios elementos que es necesario identificar muy puntualmente para poder entender cómo la vamos a construir. En primera instancia, bueno, pues esos son los intervalos o clases que vienen a ser como cada categoría que vamos a construir para separar nuestros datos. Cada uno de estos intervalos tiene un límite inferior y un límite superior, que están representados por el número que delimita en dónde empieza el intervalo y el número que delimita en dónde termina el intervalo. También debemos identificar que existe una marca de intervalo, que sería el número que queda justo en medio del límite inferior y el límite superior. La marca de intervalo es un número que no estamos observando, pero que sin embargo es necesario que ubiquemos cuál sería para cada uno de los intervalos que vamos a construir. Y finalmente tenemos que identificar la anchura del intervalo, que está definido como la diferencia entre los límites inferiores de intervalos adyacentes. Existen varias maneras de construir una distribución de frecuencias y la que yo les voy a mostrar está sacada o inspirada en el libro de Daniel y es muy sencilla de seguir. Para ello, en primera instancia vamos a decidir el número de intervalos que va a tener nuestra distribución. Para ello podemos auxiliarnos de estas tablas que existen o ya vienen en casi cualquier libro de estadística y que nos indica, dependiendo del número de datos, cuántos intervalos es adecuado hacer. Después vamos a calcular la anchura del intervalo. Hay alguna fórmula que se puede utilizar para calcular esto y esta es otra manera de hacerlo de una manera sencilla. Esta anchura del intervalo la podemos calcular tomando el valor más alto que tengamos en nuestra base de datos, restándolo del valor más bajo y dividiéndolo entre el número de intervalos que hemos decidido en el paso número 1. Este número dice ahí suele redondearse hacia arriba. Después que hemos decidido cuál va a ser la anchura de nuestros intervalos, ahora hay que elegir un número para el límite inferior del primer intervalo. Este número puede ser el valor más pequeño que tengamos en nuestra base de datos o uno ligeramente más pequeño. Enseguida vamos a enlistar el resto de los límites inferiores de todos los intervalos que vamos a hacer. Los límites inferiores se pueden ir enlistando sumando la anchura que hemos calculado con esta fórmula al límite inferior del primer intervalo
y haciendo este procedimiento en todos los intervalos que vamos a construir. Después hay que completar con los límites superiores de cada intervalo, ejercicio que se hace por puro sentido común. Y por último vamos a anotar las frecuencias absolutas para cada uno de los intervalos que hemos construido. Ahora bien, hay varias formas en que se puede representar una distribución de frecuencias. La que hemos visto hasta ahora se llama frecuencia absoluta, que simplemente es contar el número de eventos o de datos que tenemos dentro de cada uno de los intervalos que hemos construido antes. También lo podemos representar con la frecuencia relativa, en donde vamos a tomar la frecuencia absoluta de los intervalos de nuestra distribución y los vamos a dividir entre la suma de todas las frecuencias absolutas. Y por último, podemos representarlo como frecuencias relativas acumuladas, en donde el ejercicio que se hace es ir sumando o acumulando las frecuencias relativas para poder tener una suma total de estas frecuencias. Ahora bien, vamos a intentar hacer todos estos pasos sobre un conjunto de datos en el software de Excel. Para este ejercicio he tomado la base de datos que hemos estado manejando, que corresponde a los pinzones de Geos Pisafortis, y he tomado solamente a los machos y los he acomodado en esta hoja de acá. Y de los machos solamente vamos a trabajar para este ejemplo con la variable profundidad de pico. Es una variable continua que está expresada en milímetros. Entonces voy a ir siguiendo el procedimiento que he anotado en forma resumida en este cuadro verde para que podamos irlo siguiendo de manera sencilla. Bien. Entonces, primero voy a decidir el número de intervalos, para lo cual me voy a auxiliar con las tablas que ya les comenté antes. Entonces, según la recomendación de la tabla y de acuerdo al número de datos que tengo en esta columna, pues puedo trabajar bien con 6 intervalos. El número de datos que tengo son 47. Si ustedes los marcan así, bueno, en esta parte del recuento pueden observar que son 47. Después voy a calcular la anchura de la clase. Y como dijimos antes, hay que ubicar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Para ello, y hacerme más fácil la tarea, pues voy a acomodarme los números en un orden determinado. En este caso los voy a marcar todos y después voy a ordenarlos de menor a mayor. Entonces puedo observar cuál es el más chico y cuál es el más grande. Aquí me voy a poner qué cálculo voy haciendo. Esto va a ser la anchura de intervalo o simplemente anchura. Entonces dice la fórmula que voy a agarrar el valor más grande y lo voy a restar del valor más chico. Para hacer eso en Excel voy a poner en una celda cualquiera un símbolo igual que le indica al software que voy a ingresar una fórmula. Ahora voy a seleccionar el valor mayor, que en este caso pues es ese. Y vean cómo se ilumina, lo que me indica que ya está ingresado en la fórmula. Después voy a restar el valor menor, que en este caso es ese. Y voy a colocar unos paréntesis que me indican que esta operación es una o es independiente de la que sigue. Entonces el resultado de esa operación deberá de ser dividido entre
el número de intervalos que he calculado en el paso número 1. Entonces entre 6. Damos Enter y ahí tenemos ya nuestra anchura de intervalo. Enseguida voy a elegir el número adecuado para que se convierta en el límite inferior de mi primer intervalo. Entonces de este lado voy a poner los límites inferiores. Entonces dice acá que elijamos el número más chico de mi base de datos o uno ligeramente menor. Yo tengo aquí un 7.6 y voy a elegir como primer límite inferior el 7.5. Igual puede ser el 7.60, no hay ningún problema con ello. Pero yo prefiero elegir uno ligeramente más pequeño. Y enseguida voy a enlistar el resto de los límites inferiores de cada intervalo, que bueno, recordemos que son 6. Y aquí dice cómo voy a hacerlo. Voy a sumar esta anchura al límite inferior de mi primer intervalo. Entonces nuevamente voy a utilizar el símbolo igual. Entonces voy a tomar la anchura calculada y lo voy a sumar al límite inferior de mi primer intervalo. Y ya tengo el límite inferior de mi segundo intervalo. Nuevamente voy a hacer el mismo ejercicio. Agarro la anchura y la sumo al límite inferior del intervalo anterior. Y así voy haciendo el mismo ejercicio hasta que complete mis 6 intervalos. Una, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya están los 6 intervalos que he calculado que voy a poner. Voy a limitar el número de decimales, tanto de los límites inferiores como de los límites superiores, a 2 decimales, marcando los números o las celdas en donde van a estar los números que quiero limitar, y voy a ir a formato de celdas. Bueno, eso lo consigo dando clic derecho en el ratón y después formato de celdas. Voy a ir a la categoría número y aquí voy a seleccionar cuántas decimales quiero que aparezcan. Pueden ser, no sé, las que ustedes quieran. En este caso le vamos a dejar 2 y los vamos a centrar. Bien. Ahora vamos a anotar los límites superiores para cada intervalo. Entonces, ¿dónde vamos a terminar el primero? Pues si nosotros observamos en dónde empieza el segundo, entonces tal vez podamos deducir que este primer intervalo se tiene que terminar en algo como 8.09. Porque el número que sigue pues es 8.10. Entonces ahora, ¿cuál es el límite superior del siguiente intervalo? Pues si el tercero empieza en 8.70, el segundo debería terminarse como en 8.60. Y así vamos calculando los límites superiores de cada intervalo. Este empieza en 9.31, entonces debería terminarse en 9.30. Lo que hay que observar aquí es que el intervalo o los intervalos deben de ser excluyentes. Quiere decir que no debe de haber ninguna duda a la hora de que estemos acomodando los números originales, los datos originales, no debe de haber ninguna duda en cuál intervalo deberían de estar acomodados. Entonces, por eso estos intervalos deben de ser excluyentes. No deben de cruzarse los números. Y esto se va a terminar en 10.50. Regularmente el último intervalo se deja abierto. Todos los demás intervalos están cerrados. El último se deja abierto. Y aquí se acomodan todos los números que sean mayores de 10.51. Entonces muchos software aquí le anotan
y mayores. Ok, bien, entonces, enseguida vamos a anotar las frecuencias absolutas de cada intervalo. Entonces aquí le vamos a poner frecuencia absoluta. Pueden usar las abreviaciones que ustedes gusten. Y bueno, las frecuencias absolutas ya sabemos, simplemente vamos a contar cuántos datos están entre el 7.50 y el 8.09. Como están acomodados, pues es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, entre el 7.50 y el 8.09 solamente tenemos 2, que son esos 2. Y luego, ¿cuántos datos tenemos entre 8.10 y 8.60? Pues vamos a contarlos, 8.60 inclusive. Entonces aquí tenemos un recuento de 6. Enseguida, entre 8.70 y 9.30 tenemos 11. Entre 9.31 y 9.90 tenemos 10. Entre 9.91 y 10.50 tenemos 9. Y 10.51 y mayores tenemos 9. Bien, para las frecuencias absolutas se suele añadir un total o una sumatoria. Y para obtenerla, bueno, pues nuevamente voy a utilizar el símbolo igual. Voy a empezar a escribir la palabra suma. Y donde me aparece todas las opciones que tiene Excel para hacer sumar, voy a elegir pues aquella que sea la suma aritmética o la simple suma de los números, ¿no? Donde me aparece ese símbolo, voy a marcar todos los números que yo quiero sumar y simplemente le doy Enter. Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas debe de coincidir con el número de datos que tienen ustedes en su base de datos. En este caso vemos que efectivamente coincide. Bien. Enseguida vamos a poner una columna que va a ser la frecuencia relativa. Y de acuerdo a la presentación que acabamos de ver, se calcula tomando la frecuencia absoluta de cada uno de nuestros intervalos y dividiéndola entre el número total, o más bien entre la sumatoria de frecuencias absolutas. Entonces nuevamente voy a utilizar el símbolo igual, voy a tomar la frecuencia absoluta y la voy a sumar, la voy a dividir entre la sumatoria de las frecuencias. Listo. Y voy a hacer lo mismo en cada uno de los renglones. Si ustedes se están dando cuenta, estoy desplazándome hacia abajo por las filas y estoy manteniendo el 47 fijo. O sea, cada vez que yo bajo una fila, de todas maneras utilizo la misma celda del 47. Esta característica del cálculo me permite hacer una manipulación en Excel que es fijar este número. Para automatizar la operación,
indicando que me voy desplazando hacia abajo en las filas, pero mantengo la misma celda, esta, fija. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Bueno, pues pongo un signo igual, tomo la primera cifra que voy a dividir y bueno, tomo esta que es la parte de abajo de la división, pero ahora voy a fijar tanto la columna con un símbolo de moneda como la fila con otro símbolo de moneda. Esto le indica al software que esta celda identificada por la columna G y la fila 20 se va a mantener fija, mientras me voy desplazando por las filas. Esto me permite entonces tomar este cuadrito verde, jalarlo hacia abajo y entonces el cálculo ya automatizado con una celda fija se repite en todas las filas que voy a marcar. Si ustedes se dan cuenta, pues el resultado es exactamente el mismo. Y es una manera de ahorrar trabajo en Excel. Otra de las cosas que voy a hacer es quitar las decimales porque no me interesa trabajar con tantas cifras significativas. Entonces voy a marcar todos los números, los cuales quiero cambiar el número de decimales. Voy a dar clic derecho en el ratón y voy a ir a formato de celdas. Voy a elegir la categoría de números y le voy a poner que solamente quiero 2 decimales. Y le vamos a dar a aceptar. En frecuencia relativa también se acostumbra a tener una sumatoria de las frecuencias relativas. Y esa sumatoria regularmente debe resultar en 1. Y ya discutimos en clase por qué. Bien. Y por último vamos a añadir una columna más, que es la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada, como decía la presentación que vimos anteriormente, se trata de ir sumando las frecuencias relativas, acumulándolas. ¿Sí? Entonces voy a volver a poner la primera, que es esta, porque no tengo con qué sumarla. Y ahora esa la voy a sumar con la que sigue. Y ahora esta la voy a sumar con la que sigue. Y esta la voy a sumar con la que sigue. Y así sucesivamente hasta que termine de sumarlas todas o de acumularlas todas. No me voy a equivocar. Es esta más esta. Entonces cuando voy acumulando, pues obviamente al final de la acumulación me resulta el mismo número que tengo cuando sumo las frecuencias relativas. Entonces esta es la forma básica de elaborar una distribución de frecuencias. Por último, quiero mostrarles que Excel tiene una función que les permite hacer una distribución de frecuencias, aunque la que les ofrece el software no es exactamente igual a la que ustedes pueden hacer a mano, o es la que acabamos de hacer. ¿Cómo no sabe hacer Excel? Bueno, pues vamos a utilizar la pestaña de datos y después vamos a ir a la opción de análisis de datos. En el menú que se abre vamos a elegir histograma, que bueno, así se llama la gráfica que resulta de presentar gráficamente unas frecuencias ya sean absolutas o relativas. Entonces vamos a elegir histograma y vamos a dar a aceptar. En rango de entrada lo que vamos a poner son los datos originales, o sea, estos de acá. Y los vamos a marcar para colocarlos en esa celda. Después,
en rango de clases, tengo que decirle al software cuáles son los límites inferiores de la distribución de frecuencias que quiero yo hacer. No los calcula automáticamente. Entonces uno ya los tiene que tener calculados de previo. En rótulos no le voy a poner palomita porque cuando seleccioné el rango de entrada, pues no seleccioné el título de la columna, así que no le voy a poner rótulos. En rango de salida, ya recuerdan, hay que poner el cursor ahí que lo vean parpadear y luego seleccionar una celda en su hoja de cálculo en donde van a aparecer los resultados. En este caso yo quiero que aparezcan aquí. Y por último le voy a decir qué gráficas quiero que me muestre. Les voy a poner todas para que ustedes puedan observar qué es lo que resulta. Bien, y le voy a dar a aceptar. Entonces lo que me regresa es esto. Por un lado, una tabla de frecuencias, que es esta de aquí, y por otro lado un gráfico, que es este de acá. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan observar bien. Ok. En primera instancia me da una tabla que puede parecer un poco a la que ustedes han hecho previamente de manera manual. Lo que están viendo aquí son los límites inferiores de los intervalos y las frecuencias que el software ofrece. Es tal vez un poco diferente a la que calculamos acá, pero básicamente el resultado es el mismo. Y este es el porcentaje acumulado. Noten que se los está mostrando como porcentaje. Correspondería al porcentaje de la frecuencia acumulada que tienen acá. Y después está acomodando de otra manera que a veces no es muy clara cómo lo hace, cómo lo tiene. Los mismos datos para elaborar una gráfica que es la que están viendo acá. Y de hecho, cuando ustedes marcan la gráfica, se marcan acá en la tabla los datos que están utilizándose para elaborar esta gráfica. Entonces aquí lo que están observando son las frecuencias un poco acomodadas en orden. Las frecuencias en este caso van a ser las absolutas. Y luego están observando el Pareto, que es esta línea roja que representa las frecuencias acumuladas. Entonces es una manera pues un poco más rápida que les puede dar una idea de cómo están distribuidos los datos de sus tablas. Que puede ser adecuado o no, no sé, dependiendo de lo que ustedes quieran observar. Y son dos maneras de hacerlo, ¿no? De manera manual y utilizando las características de Excel. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.